Hoy les traigo algo más turbio. En esta ocasión, les narraré capítulos basados en casos reales, y al final de cada uno les daré el lore del caso en el que se inspiraron, porque sí, las historias reales están aún más turbias de lo que te cuentan, como para que te traumes un poquito más. Así que prepárate, porque ahora sí se viene lo chido. Muñequita de porcelana. El capítulo comienza con Marion, una niña que participa en concursos de belleza infantil, acompañada de su madre Arlette. Al final, la niña gana y su madre está feliz porque ganaron el premio mayor. De regreso a casa, Marion presume su corona a su hermano Bruno, pero el harto le dice que no le importa su estúpida coronita y que deje de molestarlo. El padre Renato felicita a Marion con un regalo, un viaje en crucero para que la escuincla vea a las princesas. Bruno se molesta porque le habían prometido ir a ver un partido de fútbol americano. Renato intenta calmarlo diciendo que luego irán, pero Bruno ya harto se va, mientras observa cómo sus padres claramente tienen favoritismo por su hermana. Días después, vemos a Bruno jugando, y la metiche de Marion le recuerda que sus padres dijeron que debe jugar con ella porque es la princesa de la casa y debe hacer lo que diga. Uy, no, que ego el de la escuincla. Marion coge el bate, Bruno pierde la paciencia y le da una bofetada, la niña se pone a chillar. En ese momento llega la madre, y la Marion le cuenta que su hermano la agredió. La madre encara a Bruno y le dice que no debe tocarla, porque ella es la princesa de la casa. La abuela le dice a Arlette que Bruno está celoso de Marion y debe hablar con él, ya que esa agresividad no es normal. Renato habla con Bruno y le promete que irá a su partido si deja de pelear con su hermana. En otro concurso, Marion vuelve a ganar. La niña tiene sed, pero la madre no quiere comprarle refresco porque engorda. Señora, relájese, es una niña. Mientras la madre se va a traerle agua, un pelón rarito se acerca a Marion, la halaga y le pide una foto. Cuando Arlette regresa, lo mira con desconfianza. El tipo se retira, pero antes le dice algo inquietante, que es como una muñeca de porcelana. Ya en el almuerzo, la madre le dice a Renato que deben hacer los preparativos para el cumpleaños de Marion. Bruno les recuerda que su partido de fútbol es mañana, pero Renato le dice que se le olvidó, que mañana tiene una reunión importante y no puede faltar. El niño le pide a su madre que vaya, pero la vieja esta le dice que irá de shopping con la escuincla pues tiene un concurso importante. Bruno les dice que ya está acostumbrado a que no lo pelen. Marion le dice que ella lo quiere mucho, pero él le dice que se calle, que él la odia y se va a su cuarto. Días después, vemos que le realizan una gran fiesta a Marion y Bruno celoso no participa. Una noche, los padres salen. Marion le insiste a Bruno para que le invite de la piña que está comiendo. Él se niega, pero ella igual lo toma. Bruno pierde el control y la agarra del pescuezo. Por suerte, la empleada interviene antes de que pase algo peor. Pero al día siguiente, ocurre lo más perturbador. Arlette no encuentra a Marion, va al patio, y la ve desvivida, cubierta de líquido hemático. La policía llega y comienza la investigación. No hay señales de entrada forzada, ni alarmas activadas. Todo apunta a que quien lo hizo tenía acceso a la casa. En la autopsia se revela que Marion sufrió un traumatismo con un objeto contundente. El agente les dice que el autor del crimen está dentro de la casa o que se trata de alguien muy cercano que tenía acceso a ella. Los padres reaccionan diciendo que eso es una locura. Entonces, el agente le pregunta dónde estaba a esa hora y Renato, indignado, responde que no permitirá que lo acusen. Luego, la agente pregunta si hubo algún incidente doméstico. En ese momento aparece la empleada y cuenta que la noche en que salieron, vio a Bruno poniendo las manos en el cuello de su hermana. Al escuchar esto, Renato entra al cuarto de Bruno y furioso, le pregunta por qué agredió a su hermana, acusándolo de haberla desvivido. Justo en ese momento, llega el agente y se lleva a Bruno detenido para investigarlo. Las cosas empeoran cuando la amiga de Arlette confirma que Bruno ya la había agredido antes. Días después, encuentran un bate enterrado en el jardín con rastros hemáticos y resulta ser de Bruno, cerrándose así el caso. Pero Arlette no está convencida, siente que algo no cuadra. Le pide a la policía que analicen mejor el bate, que busquen huellas. Una agente accede a ayudarla. En casa, revisando fotos del cumpleaños de Marion, Arlette ve la foto del payaso y parece haberlo visto antes, es el pelón extraño que estaba en el concurso. Va a decírselo a la agente pero ella le dice que esa foto no es suficiente, que ya están analizando el bate y le avisará cuando tenga los resultados. Días después, Arlette acude a un concurso de belleza pues se le hizo un homenaje a Marion. Y allí encuentra al pelón enfermo, tomándose foto con otra niña,
así que decide seguirlo hasta su casa, y antes de entrar le avisa a la gente. Cuando el pelón sale, Arlette aprovecha y decide entrar. Allí encuentra un escenario perturbador. Muñecas colgadas, fotos de niñas, muchas de ellas de Marion. Pero justo en ese momento el pedo aparece y la noquea. Cuando despierta, está atada. El hombre confirma lo peor, él fue quien desvivió a Marion y ahora acabará con ella. Cuando ya estaba por desvivirla, aparece la policía y lo detienen por el crimen de Marion. Después se revela la verdad, en el bate encontraron huellas que no eran de Bruno, sino del agresor. El hombre había seguido a la familia, sabía dónde vivían. Esa noche, al ver a Marion sola en el jardín, intentó llevársela. Ella se resistió y gritó, por lo que él entró en pánico y la golpeó con el bate. Luego enterró el bate y huyó. Días después, Bruno regresa a casa. La familia reconoce que siempre favorecieron a Marion y se disculpan con él. Bruno admite que sentía celos, pero que en el fondo quería a su hermana. El capítulo termina con la familia abrazada, tratando de seguir adelante pese a su pérdida. Este capítulo está basado en el caso de JonBenét Ramsey, una niña de 6 años conocida por participar en concursos de belleza infantil en Estados Unidos. El 26 de diciembre de 1996, su madre Patsy Ramsey encontró dentro de la casa una extraña nota de rescate que exigía $118,000 a cambio de la liberación de la niña. Una cifra que coincidía con el bono navideño de su padre, John Ramsey, lo que hizo que algunos especularan sobre la posibilidad de que alguien cercano a la familia estuviera involucrado. Horas más tarde, mientras la policía aún manejaba el caso como un secuestro, John Ramsey encontró el cuerpo de su hija en el sótano. JonBenét presentaba signos de asfixia, un fuerte golpe en la cabeza y signos de abuso. La escena no mostraba señales claras de entrada forzada, lo que generó múltiples dudas desde el inicio. La investigación estuvo marcada por errores importantes, como la contaminación de la escena, lo que dificultó esclarecer los hechos. Durante años, las sospechas recayeron en la familia, pero en 2008, fueron oficialmente exonerados tras hallarse ADN que no coincidía con ninguno de ellos. A pesar de las distintas teorías, el caso sigue sin resolverse hasta hoy, convirtiéndose en uno de los misterios criminales más impactantes y debatidos de la historia. Sed de justicia. El capítulo empieza potente. Las cámaras de seguridad muestran a Celia discutiendo con Marco. Pero esta escala convirtiéndose en agresión y Celia termina en el suelo, con el rostro ensangrentado. Apenas consciente, con las últimas fuerzas que le quedan, logra escribir un mensaje en su celular. Solo una palabra, ma. Mientras tanto, en otro lugar, Luz está en casa ayudando a su hija menor a probarse un vestido. Todo parece normal, hasta que llega ese mensaje, el cual la inquieta. Su hija menor toda chinchosa intenta bajarle la intensidad. Pero Luz no se calma, intenta llamar a Celia, pero no responde. Llama a la casa de su hermano Arturo y tampoco hay respuesta. La niña le dice que no cree que su hermana haya salido sabiendo cómo están las cosas con el trastornado de Marco. La preocupación se acrecienta y desesperada, Luz decide llamar directamente a Arturo y le pide que vaya a su casa, pues Celia no le responde. Mientras, por el parque, una pareja camina tranquila conversando, hasta que ven algo perturbador, frente a ellos está Celia tirada en el suelo. Arturo recibe la noticia y de inmediato llama a Luz. Cuando ella llega, el lugar está acordonado, lleno de policías y ve un cuerpo cubierto, por lo que quiere ir a confirmar si es su hija. Pero Arturo la detiene y le suelta la cruda verdad, que sí es Celia. La mujer queda devastada, para ella no hay duda, el enfermo de Marco fue el responsable, pues ya había mostrado señales, con el acoso y la obsesión enfermiza que tenía hacia Celia. En la comisaría, la policía les informa que los vecinos no escucharon ni vieron nada. Luz le dice que es imposible que no hayan escuchado el disparo, y está segura de que fue Marco porque acosaba a Celia desde que terminó con él. El agente, al saber que Marco es de Guadalajara, les dice que no cree que haya venido desde tan lejos solo para desvivir a su hija. Le comenta que en la cámara de seguridad se logra ver el momento del crimen, pero debido a la resolución caca de la cámara no se distinguen los rostros. Luz le pide que le muestre las grabaciones, pues como conoce a Marco lo podrá reconocer. Al observarlas, reconoce la complexión de Marco y pide que lo investiguen. Al día siguiente, la policía visita a Marco. Su madre lo defiende asegurando que él estaba de viaje en Puerto Vallarta. El joven actúa sorprendido e incluso afectado por la noticia. El policía le pregunta dónde estaba el fin de semana.
Él le responde que se fue a la playa con una amiga, le comenta que ella está llegando y puede corroborar eso. En ese momento aparece Nora, la amiga con derechos de Marco, y confirma que estuvo con él. El policía le pregunta si estaba con él todo el tiempo, y la calentona de Nora le dice que sí, pues pasaron casi todo el día en el cuarto, ya que son novios, no que no solo era tu amiga Marco. El policía le pide alguna prueba y Nora le muestra la factura que le dieron en el telo. Marco afirma que no pudo haber estado en la ciudad, ya que estaba con su novia. Nora, sal de ahí, hace un rato te negaba. El policía le indica que aún así, existe una acusación en su contra y no debe salir del país hasta que se cierre la investigación. Esa misma noche, vemos al Quijadón, digo a Marco muy pensativo y nos revelan lo que realmente ocurrió. Cuando Celia estaba por entrar a su casa es interceptada por Marco, que le exige que no lo deje. Celia intentaba alejarse y le pide que desaparezca de su vida, entonces él reacciona con violencia. La situación escala rápidamente, Celia corre intentando escapar, pero el loco saca un arma y termina desviviéndola. Desde una ventana, una vecina chismosa observa la escena. Y Marco, al darse cuenta, huye. Ya en el presente, Luz insiste en que la coartada es falsa, pero la policía no puede actuar sin pruebas. Esa noche, Luz no logra dormir. Y ahí toma una decisión, no se va a quedar esperando. Junto a su hija menor, visita el lugar donde encontraron a Celia. En ese momento, aparece Alicia, la vecina chismosa. Luz lo observa y decide hablar con ella. Al preguntarle si vio algo, la vieja mentirosa le dice que no vio nada, que ni siquiera estaba en la casa. Más tarde, Alicia le dice a su nieta Dulce, que es mejor no meterse en problemas. Pero Dulce no comparte esa idea. Y eventualmente le pide que se lo cuente a la mujer. La abuelita le dice la verdad, que sí vio al asesino, pero que nunca lo había visto por el barrio. Luz le dice que le traerá una foto para que pueda reconocerlo. Ya en la noche, Luz busca alguna fotografía del Quijadón pero no lo consigue. Por lo que viaja a Guadalajara y acecha a Marco en su casa, lo ve llegar con Nora todo acaramelados y modo paparazzi, aprovecha para tomarles fotos y los persigue para saber dónde vive la chica. Días después, llega al hotel donde se hospedó Nora y le pregunta al trabajador, mostrándole su foto, si ella se hospedó allí. El hombre le dice que sí, y que incluso se puso a chillar frente a él porque la persona que estaba esperando nunca llegó. Y con eso, se cae la coartada del pendejo de Marco. Más tarde, Luz va a casa de Nora, y le cuenta a su madre todo. En ese momento llega Nora, quien intenta negarlo diciéndole que se fue de viaje con sus amigas, pero la madre la presiona y la chica sigue con la mentira diciendo que estuvo con Marco. Luz le dice que sabe que Marco no estuvo allí, pues hay una testigo que lo vio con Celia. Pero Nora le dice que está loca y la bota. Días después, Luz va a pedir el historial de llamadas del número de Marco el día del crimen, pero la trabajadora le dice que la empresa no puede darle esa información. Luz insiste en que lo necesita, ya que ese fue el día en que desvivieron a su hija, y quiere saber qué llamadas se hicieron desde ese número. Por lo que la trabajadora le responde que comentará su solicitud con el gerente y le avisará. Y aquí se viene lo turbio. En plena noche, vemos que Marco toma una almohada y termina enfriando a Alicia por soplona. A la mañana siguiente Luz encuentra a Dulce llorando y ella le cuenta que Alicia perdió la vida mientras dormía. Luz va a la policía y le dice que fue Marco, pidiéndole que revisen las cámaras de los terminales de buses. Más tarde, la mujer consigue el historial de llamadas y descubren que Marco estuvo en la ciudad el día del crimen. Por lo que se lo dice al policía y él le comenta que las cámaras del terminal lo ubican en los días de los crímenes. Con esas pruebas, se emite la orden de captura. Pero cuando Luz regresa a casa, se encuentra con Barbilla Roja, quien tiene atada a su hija. Luz le exige que la suelte, diciendo que ella no tiene la culpa, pero Marco, ya completamente de Lulu, le responde que no debió investigar. En ese momento empiezan a forcejear, Luz toma un vaso y logra noquear al Quijadón. Más tarde, vemos que los policías lo detienen por el intento de crimen contra Luz y por los cometidos en contra de Celia y Alicia, por lo que recibirá una larga condena. El capítulo termina con la familia reunida, feliz porque se hizo justicia. Más allá del dolor. Tiempo después del crimen de Celia, la vida de Luz cambia por completo, tiene constantes pesadillas donde revive el crimen de su hija. Belinda intenta ayudarla y le sugiere que vaya a terapia, pero Luz se niega porque siente que no puede cerrar esa herida hasta que se haga justicia. Durante el desayuno, Arturo también le insiste en que debe retomar su vida poco a poco,
pero Luz se mantiene firme en su decisión de esperar hasta el juicio. Ya allí, Belinda comienza a relatar cómo empezó todo, y la historia retrocede unos meses atrás. Celia pasaba horas jugando en línea y le comenta emocionada a su hermana que podía hablar con personas de distintas partes del mundo. Fue así como apareció Marco, enviándole una solicitud de amistad, que ella aceptó sin imaginar lo que vendría después. En la prepa, Celia le cuenta a su amiga Berta que se quedó hablando toda la noche con Marco y que tienen muchas cosas en común. Berta le pregunta si ya olvidó a su ex Richard, el cual modo stalker la estaba mirando, pero Celia responde que no piensa volver con él. Las conversaciones con Marco se vuelven cada vez más intensas, pasan horas hablando hasta la madrugada. Luz se da cuenta y en el desayuno le advierte que no es buena idea confiar en alguien que ni siquiera conoce en persona, pero Celia ignora su consejo. Un día, Marco llama por primera vez a Celia y ella se emociona aún más, sintiendo que la relación se vuelve más real, mientras el migajero de Richard quería reconquistarla con sus cartas todas cursis, pero Berta le deja claro que ya tiene competencia y mejor se olvide de ella. Tiempo después, Marco decide visitarla y ella organiza todo para recibirlo. Cuando llega se muestra educado y encantador, logrando caerle bien a todos. Esa misma noche, Celia lo lleva a la fiesta de Berta y todo parece ir bien. Marco se ausenta un momento para ir a sacudir el ganso. Momento que es aprovechado por Richard, que se acerca a Celia, pero ella lo rechaza, mientras todo es observado por Marco. Al enterarse que es su ex, no lo toma bien y le dice que no quiere que vuelva a hablar con él, mostrando la primera red flag, pero ella no le da importancia y termina besuqueándolo. Tiempo después, Celia descubre que alguien borró archivos de su correo y fotos de sus redes sociales, pero Belinda niega haber sido. Más tarde Marco va a visitar, ella lo recibe feliz, pero Marco la aleja, diciéndole que porque usa el collar que le regaló su ex, lo que confirma que fue él quien la hackeó, todo por sus celos enfermizos. Celia le dice que eso no es normal. Pero Marco lo justifica diciéndole que es una forma de cuidarla. Uy, no, este ya está de Lulu. Celia no lo tolera y lo enfrenta, dejándole claro que una relación se basa en confianza, no en control, y que si sigue así, no continuará con la relación. Pero Marco no acepta la ruptura y le dice que ella seguirá siendo su novia quiera o no, por lo que Celia le pide que se vaya. El ambiente se vuelve más turbio cuando Marco, cegado por la ira, intenta agredirla. Pero justo allí aparece Luz para detenerlo. De regreso en el juicio, Marco se declara inocente y lo peor ocurre cuando la jueza anuncia que no hay pruebas suficientes para confirmar que Marco es la persona de los videos de seguridad, por lo que queda absuelto, dejando a todos en shock. Luz queda devastada e intenta obtener respuestas de la policía, quienes tampoco comprenden la decisión, aunque le mencionan que aún puede apelar. En casa, el ambiente es doloroso, y un recuerdo vuelve a la mente de Luz, mostrando cómo Marco reaccionó violentamente cuando Celia terminó con él, llegando incluso a golpear a Luz. Mientras Belinda intentaba llamar a la policía, el Quijadón las amenaza diciéndoles que si llaman a las autoridades las desvivirá. El acoso continúa, con mensajes constantes incluso después de que Celia cambia de cuenta, y en una ocasión Marco llega a la casa haciendo escándalo, lo que provoca que Arturo lo enfrente y lo obligue a irse, por lo que deciden que Celia se quede con su tío por seguridad, pero aún así Marco logra interceptarla antes de que pueda entrar y termina quitándole la vida, cumpliendo con su amenaza. De vuelta al presente, Luz y Belinda organizan marchas para exigir justicia, apareciendo incluso en televisión, donde Luz expresa su indignación por la falta de acción de las autoridades, mientras se revela que Marco no solo era obsesivo, sino que también estaba involucrado en actividades ilegales, lo que complica aún más la situación, ya que tiene conexiones peligrosas. Por lo que al enterarse de las marchas, decide intimidar a Luz y ordena atacar la fábrica de su hermano. Y ahí es donde viene lo turbio. Unos hombres llegan a la fábrica de Arturo y le dicen que esperan que con eso su hermana cierre el hocico, y acto seguido, incendian todo su negocio. Arturo logra escapar y le cuenta todo a Luz. Aterrada por la situación, ella decide mandar a Belinda a otro lugar para protegerla. Después Luz y Arturo van a la policía a denunciar lo ocurrido, y ella deja claro que no va a parar. Va a seguir pidiendo justicia por el crimen de su hija y por lo que le hicieron a Arturo. Más tarde, se reúnen con Dulce para hacer pancartas y continuar con las protestas. Al día siguiente Luz va a pedir las cámaras del día en que desvivieron a Alicia. Es ahí cuando reconoce al maldito Quijadón, y le dice a la policía que Marco también está involucrado en los crímenes, ya que en los videos se le ve saliendo de su casa.
Días después, la policía va a la casa de Marco para investigar el caso de Alicia, pero su madre les dice que lo echó por delincuente. Entonces los agentes van a la casa de Nora, pero su madre les cuenta que se fue con Marco. Nerviosa, la mujer les advierte que están vigilando su casa y que si los ven hablando con la policía, podría meterse en problemas, dejando claro que todo apunta a Marco. Mientras tanto, vemos que Nora empieza a arrepentirse de haberse ido con él, pero Marco la calla y le deja claro que se quedará con él hasta que él quiera. Días después Luz continúa organizando marchas para exigir justicia, las cuales incluso son televisadas y vistas por Marco y sus cómplices. Y aquí viene lo más perturbador. Mientras Luz está protestando junto a otras personas, un hombre baja de un coche y le apunta con un fierro. Luz intenta escapar, pero no lo logra. La bala la alcanza, cayendo al suelo y perdiendo la vida frente a todos. Tiempo después, en un operativo policial, encuentran a Marco junto a su grupo y al intentar resistirse, termina siendo abatido. El capítulo termina con Belinda, Arturo y Dulce, frente a la tumba de Luz, donde a pesar del dolor, sienten que finalmente pueden empezar a cerrar esa etapa, sabiendo que el responsable ya no está. Le dicen que su lucha no será en vano, ya que deciden crear una asociación en su nombre para ayudar a otras familias, cerrando así este triste capítulo. Este capítulo está basado en el caso de Marisela Escobedo Ortiz, quien el 16 de diciembre de 2010 fue desvivida frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, mientras protestaba para exigir justicia por su hija, Rubí Fraide Escobedo, quien con solo 16 años fue privada de la vida en 2008 por su pareja, Sergio Barraza, quien confesó el crimen e incluso reveló la ubicación del cuerpo. Sin embargo, de manera indignante, fue liberado debido a fallas en el proceso judicial, absuelve por unanimidad del delito, lo que evidenció graves irregularidades en el sistema de justicia. Tras esto, Marisela se convirtió en activista, exigiendo la captura del responsable y denunciando la impunidad. Aunque posteriormente se ordenó su reaprehensión, Barraza ya había huido y se unió al grupo criminal Los Zetas. Tiempo después, Marisela fue desvivida por un sicario vinculado a ese grupo, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la impunidad en México. El responsable del crimen de su hija fue desvivido en 2012 durante un enfrentamiento con el ejército, sin haber enfrentado plenamente la justicia. Calcetitas rojas. Capítulo sugerido por. El capítulo comienza con Amaranta, una chava súper aplicada y con complejo de salvadora del mundo, organizando a sus compañeros para recoger basura alrededor de la escuela, todos modo eco-friendly. Más tarde, ya en casa, Amaranta le cuenta emocionada a sus padres que logró que todos participen. Más tarde los chicos se reúnen para limpiar, aunque Kevin aprovecha el bug para afanar a Amaranta. Pero de pronto la chica nota algo raro y aquí se viene lo turbio. Al acercarse descubren el cuerpo de una niña pequeña, de unos 4 a 5 años que lleva unas calcetitas rojas. Después, la policía confirma lo peor, la niña perdió la vida por múltiples lesiones. Esa noche, Amaranta no puede dormir. La imagen de la niña no se le va de la cabeza. Transcurren 3 meses y Amaranta sigue organizando actividades solidarias con sus compañeros. Kevin ve en el periódico que aún no han ido a reconocer a Calcetitas Rojas, lo cual afecta a Amaranta, por lo que deciden ir a la policía. Allí le explican que no han identificado a la niña y que probablemente fue víctima de maltrato familiar. Como nadie la ha reclamado, todo apunta a abandono. Amaranta no quiere que la llamen Calcetitas Rojas, pues ella también merece tener un nombre, así que decide llamarla Lupita. Y cuando ya estaban por salir conocen a Gabriela, una activista que está organizando una colecta para darle una sepultura digna a la niña. Amaranta y Kevin se suman y logran reunir apoyo en la escuela. Días después, Lupita tiene un entierro digno. Amaranta y todos los presentes se proponen un compromiso, el no quedarse callados ante el maltrato infantil. Tiempo después, la joven se cruza con una niña llamada Florecita, que está jugando en la calle, pero con evidentes marcas de agresión. Al preguntarle por sus lesiones, la niña le dice que si hace ruido, el hombre malo la agrede. Justo en ese momento aparece la madre, quien le comenta que su padre no la agrede, que Florecita es una mentirosa y esos golpes se los hizo cuando cayó por las escaleras y se va llevándose a la niña. Pero Amaranta no se queda tranquila. Entra a un restaurante y le pregunta a una mujer llamada Lucía si conoce a la señora que llevaba a la niña. Ella le responde que es su hermana. Entonces, la chica le comenta que el padre está agrediendo a la niña. Sin embargo, Lucía aclara que ese hombre no es su padre, y que su hermana se juntó con él hace unos meses.
Le comenta que su hermana solo la busca para que le dé dinero para la borrachera. Amaranta le menciona el caso de Calcetitas Rojas y le dice que no quiere que Florecita corra con la misma suerte. Lucía le dice que no puede hacerse cargo de Lupita, pues tiene 3 hijos, trabaja sola y apenas puede mantenerse. La joven le comenta que conoce a una persona que podría ayudarla. Mientras tanto, la situación en casa de Florecita es cada vez más perturbadora. El padrastro la maltrata constantemente e incluso la encierra en un armario. Por lo que Amaranta, Kevin y Gabriela deciden actuar. Van a la casa, entran a la fuerza y encuentran a la niña encerrada. Logran rescatarla y la llevan con su tía. Pero la tranquilidad dura poco. Esa misma noche, el padrastro y la madre regresan borrachos y furiosos. Van a buscar a Florecita, irrumpen en casa de Lucía y el hombre termina agrediendo a la mujer, llevándose a la niña. Amaranta recibe la noticia y sin pensarlo, acompaña a Lucía a denunciar. El comandante les promete actuar rápido y además, les revela algo impactante: ya identificaron a Lupita y fueron sus propios padres quienes la maltrataron hasta causar su deceso. Esto motiva aún más a Amaranta, pues no piensa dejar que Florecita tenga el mismo destino. Mientras tanto, el padrastro sigue mostrando su lado más oscuro. Y en un momento perturbador, le dice a la niña que cuando crezca será suya. Pero Florecita aprovecha que el enfermo está roncando y en un acto de valentía, logra tomar su celular y llama a Amaranta, le cuenta todo y le pide que la ayude. En ese momento, el hombre despierta e intenta hacerle daño, pero la niña logra escapar mordiendo al agresor, trata de esconderse, mientras Amaranta escucha todo por teléfono y desesperada pide ayuda. Minutos después, llega la policía y detienen al hombre por maltrato y otros delitos. Finalmente, Florecita queda bajo el cuidado de su tía Lucía, ya que su madre también termina en prisión por negligencia y complicidad. El capítulo cierra con Florecita diciendo que ahora sí será feliz, con una familia de verdad. Este capítulo está basado en el caso de Calcetitas Rojas, ocurrido en 2017 en la Ciudad de México, el cual causó gran impacto por la forma en que fue descubierto. Una niña de aproximadamente 4 a 5 años fue encontrada sin vida, abandonada en la calle y envuelta en una cobija. Vestía únicamente una camiseta verde y unas pequeñas calcetas rojas, detalle que llevó a que la gente comenzara a llamarla así ya que en ese momento no se conocía su identidad. Debido a la gravedad de las agresiones y a que no había sido registrada al nacer, su identificación fue muy difícil. Presentaba marcas de mordidas en el torso, además de signos de abuso y una brutal agresión que causó su deceso. 9 meses después, finalmente se logró confirmar que se trataba de Guadalupe Medina. Tras meses de investigación, se determinó que el responsable fue su padrastro, identificado como Pablo, junto a su madre Yadira, quien fue acusada de permitir los abusos. El caso reveló que la pequeña vivía en un entorno de maltrato dentro de su propio hogar. Finalmente, los responsables fueron arrestados y condenados a 88 años de prisión. Los poetas malditos. Capítulo sugerido por. El capítulo comienza de forma impactante. 2 jóvenes están preparando sus fierros mientras graban un video. En él, uno de ellos dice que ya están hartos de los insultos y el rechazo, y que ese día todos van a pagar. Se hacen llamar los poetas malditos y aseguran que dejarán su huella en el mundo. Meses antes, conocemos a Honorio y a su único amigo, Simón. Ambos son constantemente buleados en la escuela por su forma de vestir y pensar. Un día, Honorio es confrontado por Max, uno de los chicos populares, lo que termina en una pelea donde él y Simón son madreados por todos los compas de Max. En casa, la situación no mejora. Los padres de Honorio suelen estar ausentes y se van de viaje dejándolo al cuidado de Aurora. Por su parte, Simón también vive en un ambiente complicado, donde su familia lo critica constantemente por ser diferente. Su hermana aprovecha para lanzarle sus factos, diciendo que es mejor que no haya llegado para el almuerzo, pues no quería comer con el rarito de su hermano. A lo que Simón le responde que tampoco quería comer con una tarada como ella y se va a su cuarto. En clase, Honorio recita un poema, pero el profesor Marcos le dice que su poesía es de mal gusto y no quiere escucharla. Honorio defiende su postura mencionando a Rimbaud como uno de los grandes poetas malditos, pero el profesor lo desprecia, calificando sus textos como depravados, y lo expulsa del aula por ser una mala influencia. Simón, defendiendo a su compa, le dice al profesor que es un imbécil y se retira con él. Max aparece con su manada, listos para hacer lo único que saben, joder. La tensión escala y empieza la pelea.
Los amigos de Max lo sujetan, mientras él tira las cosas de la mochila de Honorio y rompe su libro. Honorio, furioso, intenta atacarlo, pero Max lo agarra del pescuezo. En ese momento aparece el director, el cual no les cree, les dice que ellos faltaron el respeto al profesor y que deben comportarse. Los chicos intentan defenderse, pero el viejo insiste en que el problema es su actitud y que deben cambiar, castigándolos con 3 días de expulsión. En casa, Honorio le cuenta todo a Aurora, dejando claro que el sistema está en su contra y que sus padres ni siquiera están presentes para apoyarlo. Más tarde, alguien escribe en la página web que ambos crearon, llamada Poetas Malditos, diciendo que pasa por lo mismo. Esa conexión anónima refuerza su idea de que no están solos en su sufrimiento. Días después, los chicos entregan un cuento al profesor para poder regresar a clase. Pero el hombre se queja con el director, diciendo que escribieron sobre un criminal y que son peligrosos. Un día en el comedor, Max le mete cabe al pobre de Honorio, el cual cae al piso. Pero una compañera llamada Delfina se acerca a Honorio. Se disculpa por haberlo tratado mal y le ofrece su amistad. Él le dice, no lo sé, parece falso, pero la chica le dice que no se había tomado la molestia de conocerlo. Honorio comienza a ilusionarse, creyendo que por fin su crush le hace caso. Incluso le regala un libro de poemas de Rimbaud y le recita uno, mientras ella lo graba para recordarlo. Días más tarde, Delfina los invita a una fiesta de Max. Ya en la fiesta, Simón le dice que no cree que haya sido buena idea. Pero Honorio le responde que las cosas están yendo bien con Delfina y no puede desaprovechar la oportunidad. Cuando llega la chica, Honorio se va con ella a soltarse su dancing, dejando al pobre de Simón en un rincón. Pero el karma no tarda en llegar, proyectan el video de él recitando el poema, y queda claro que la maldita solo había fingido para hacerles una broma. La muy desgraciada termina besuqueándose con Max frente a él, diciéndole que jamás se fijaría en un ecchi como él. Honorio, lleno de ira, la llama maldita y Max remata diciendo que todo fue una broma para que entiendan que no los quieren en la escuela. Simón interviene y se lo lleva a su casa. Ese momento es el punto de quiebre. Honorio le confiesa a Simón que está harto. Y aquí se viene lo turbio, empiezan a planear algo oscuro. Investigan sobre fierros, practican su puntería, y la situación se vuelve cada vez más turbia. Finalmente, llega el gran día. Entran al colegio, incendian botes de basura y empiezan la cacería con disparos. Llegan al salón y amenazan a todos. Delfina suplica, pero Honorio le dice que se arrepentirán de haberlos humillado. El profesor intenta dialogar, pero Honorio le dice que cierre el hocico, pues él nunca hizo nada por ayudarlos. Cuando una chica intenta escapar, Honorio la detiene, pero al ver en el piso la imagen de la Virgen de Guadalupe, algo cambió dentro del de Honorio. Se da cuenta de que esto no está bien y le dice a Simón que ya fue suficiente. Pero su amigo, consumido por la ira, le tira un pepazo en la pierna a Max. Pero en un descuido, Honorio reacciona y logra detenerlo, tirándolo al suelo. Simón lo llama traidor, pero Honorio insiste en que esto no es la solución. En ese momento llega la policía y ambos son arrestados. Tiempo después, se revela que Simón, al haber disparado, recibe la pena máxima, por lo que pasará muchos años en prisión. Lo más duro no es solo la condena, sino la reacción de sus padres. Lejos de apoyarlo, le dicen que siempre supieron que no terminaría en nada bueno. Su padre remata con frialdad diciendo que se olvide de ellos y que no los busque cuando salga, porque para él está muerto. Por otro lado, los padres de Honorio descubren la página web que él había creado. Se preguntan qué lo llevó a hacer todo eso, y Aurora les explica que sus escritos reflejaban la profunda soledad y la falta de amor que sentía. A diferencia de Simón, la condena de Honorio es menor, ya que no llegó a disparar y ayudó a evitar que la tragedia fuera aún peor. Sus padres le piden perdón por no haber estado para él, y le prometen que lucharán para sacarlo adelante y que nunca volverán a dejarlo solo. Honorio, conmovido, también pide perdón y asegura que hará todo lo posible por cambiar y empezar de nuevo. Y agradece especialmente a Aurora, la única que siempre estuvo a su lado. Con el paso de los años, Honorio recupera su libertad. El capítulo termina con toda la familia reunida, rezando frente a la Virgen de Guadalupe, agradeciendo por la segunda oportunidad y por la fuerza que le permitió salir adelante. Este capítulo está basado en el caso de Columbine, el cual fue mucho más perturbador. 2 estudiantes de último año, Eric y Dylan, planearon el ataque durante meses.
El 20 de abril de 1999 ingresaron a la escuela armados con la intención de provocar una explosión masiva, sin embargo al fallar sus bombas, comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra sus compañeros, principalmente en la cafetería y la biblioteca. El ataque duró aproximadamente 49 minutos y dejó un saldo de 2 estudiantes y un profesor sin vida con más de 20 heridos. Finalmente, los atacantes se desvivieron antes de ser capturados. Con el tiempo se supo que no se trataba únicamente de bullying. Eric mostraba una personalidad fría y violenta, mientras que Dylan presentaba depresión y tendencias autodestructivas. Antes del ataque, se grabaron en videos, donde explicaban sus motivos y se despedían de sus familiares. Este caso marcó un antes y un después en la seguridad escolar y sigue siendo uno de los eventos más impactantes y perturbadores de su tipo. Y bueno, gente misteriosa de internet, eso ha sido